Bueno, buenos días. Gracias por estar acá. Lamentablemente no pude estar con ustedes en esta primera clase, pero no quería dejar de darla, porque si no, después nos atrasamos un montón en los contenidos. Bueno, un poco para no ser tan largo el video, voy a intentar ser más sintética con los términos. La idea de esta diapositiva, ¿no? De esta presentación, es repasar algunos términos que considero que son muy importantes que ustedes los conozcan, que lo sepan, porque en esta materia ya se van a meter y empezar a profundizar estrictamente en lo que es la enología, ¿sí? El enfoque que yo le doy a la materia es muy enológico y todo lo que tenga que ver con la parte sensorial del vino está enfocada a las operaciones y actividades y procesos que hacemos en la elaboración de un vino, ¿sí? Entonces, un poco la idea de esto es repasar algunos conceptos que quizás algunos los conozcan y es muy probable que otros conceptos no los conozcan. Como los vamos a ir viendo, lo vamos a mencionar reiteradas veces a lo largo de las clases, por eso los pongo acá, ¿sí? Bien, entonces, en esta primer clase les voy a mostrar específicamente todos los temas que vamos a tratar acá en análisis sensorial, ¿sí? Cuando hablamos de análisis sensorial en un vino, estamos hablando como de distintas patas que tiene la enología y específicamente este análisis sensorial está enfocado un poco en los temas que yo he tomado del libro que se llama Interpretación Sensorial del Vino, de Catania y Abagnina, son los autores, que son el libro de consulta que está en la plataforma, pueden entrar y descargarlo, está en PDF. Y si bien no está estrictamente dividido de esta manera, son, digamos, los temas que están dentro del libro, están incluidos, es la bibliografía central de esta materia y son como los temas los vamos a ir viendo nosotros, ¿sí? Por un lado tenemos la pata, digamos, de la parte de elaboración. Ustedes deben conocer al menos a grandes rasgos las diferencias de elaboraciones entre vino blanco, tinto y rosado. No tanto el rosado en esta instancia, pero sí vamos a ver esquemas de elaboración, perdón, de vino blanco y vino rosado, de vino tinto. Después hay una unidad que le llamamos estímulos odorantes, es decir, todas las, digamos, bueno, justamente como dice la palabra, los estímulos odorantes que afectan sensorialmente al vino, los gustos básicos, los dulces, salados, amargos, los ácidos, azúcares. ¿Sí? Ahí vamos a ver un poco un repaso general de todo lo que contiene el vino. Después, luego en otra unidad vamos a ver lo que es polifenoles, que es uno de los temas, le diré, central de toda la carrera de enología. Lo van a ver en las tecnicaturas, lo van a ver a lo largo de la licenciatura. Muchos de los trabajos que hacemos en la bodega tienen que ver estrictamente con la liberación de estos grupos químicos que se llaman polifenoles. Entonces, en esta unidad vamos a ver todos los polifenoles que intervienen en un vino, en una composición química del vino. Por otro lado, también tenemos que ver la parte de los factores agroclimáticos, ¿sí? Esta unidad yo la paso un poco rápido porque estos conceptos, muchos de ellos ustedes los ven en la materia de viticultura, ¿no? Entonces, no voy a profundizar tanto en esto, pero sí sepan que obviamente todas las labores culturales que se hagan en el viñedo van a influir directamente en el aspecto sensorial. Por eso lo tenemos acá. Bueno. Después tenemos la unidad de factores enológicos que afectan sensorialmente al vino. Claramente, todas las actividades, como les digo, que vamos a hacer adentro de la bodega, las maceraciones, remontajes y, en fin, un montón de actividades que se hacen adentro de la bodega van a tener una gran influencia en el análisis sensorial de un vino. Después tenemos el capítulo de desvíos organolépticos que hace referencia específicamente a los defectos en el vino, cuáles son los defectos, cuáles son las causas, ¿sí? Que generan esos defectos y a grandes rasgos cómo podríamos hacer para prevenirlos. En la medida en la que ustedes avancen en la carrera, estas cosas las van a ir viendo más en profundidad, pero en esta materia lo vamos a ver. Y que obviamente los defectos también intervienen en el aspecto sensorial de un vino. Y por último, la pata de la gustación, que si no, no estaríamos en análisis sensorial. Vamos a hacer diversos ejercicios de reconocimiento para poder ir entrenándonos poco a poco en identificar ciertas sabores, sustancias, aromas y buquet del vino, ¿sí? Y poder obviamente identificar defectos y demás, ¿no? La parte de entrenamiento sensorial. Bien, bueno.
Como todos saben, cuando hablamos de vino, no estamos hablando solamente, digamos, del vino como bebida alcohólica, siempre nos olvidamos que además de todo esto, el vino también es un alimento, ¿sí? Entonces, en estos cuadritos que ustedes van a ver acá, van a ver así también a muy grandes rasgos un poquito de la composición química del vino. Esta diapositiva la pueden ver en la plataforma, lo digo porque aparece mi foto en la cámara, no se ve lo que está en el cuadrado inferior izquierdo, derecho, pero después lo pueden ver ustedes tranquilos en la plataforma. Pero sí que vean que el vino es una bebida súper compleja, que está compuesta por múltiples sustancias. En su gran mayoría está compuesto por agua, pero también tenemos alcoholes, tenemos azúcares, tenemos sustancias nitrogenadas, tenemos ácidos y tenemos otro tipo de sustancias como son aldehídos, vitaminas, aminoácidos, sales minerales. Por eso es una bebida súper compleja y que es considerada un alimento, ¿sí? Bueno, básicamente, ¿qué es lo que es un vino? Acá tenemos una primer definición que tenemos aquí, que es el proceso biológico, no es químico, sino es considerado un proceso biológico. ¿Por qué biológico? Porque básicamente está generado por microorganismos, en este caso por levaduras. En ausencia de aire o de oxígeno, en gran parte, ya lo vamos a ver más adelante, que hay una pequeña parte de la fermentación alcohólica que sí tiene una parte de incorporación de oxígeno, pero a grandes rasgos la definición es que es, digamos, se dice que es un proceso anaeróbico, es decir, no necesita oxígeno, pero por un tema de la levadura, no necesita oxígeno, originado por la actividad de estas levaduras que les estoy mencionando, que procesan los hidratos de carbono, es decir, los azúcares, como la glucosa y fructosa. ¿Qué es lo que van a generar en esta fermentación? La producción como resultado de alcohol etílico y dióxido de carbono. Bueno, acá tenemos un poco más de lo mismo que les decía yo, cómo está compuesto el vino. Fíjense la cantidad de cosas que tenemos. En su gran mayoría está compuesto por agua, ¿sí? Al igual que nuestro cuerpo, el mayor porcentaje que tiene químicamente el vino es agua. El segundo en importancia es el etanol o alcohol etílico, que es el alcohol. Otra palabra que es el glicerol, que también es un alcohol. Y en esto les voy a pedir que empiecen a prestar atención porque ¿qué sucede en análisis sensorial? Lo repito mucho en clase. Ustedes aún no han tenido química orgánica, ¿sí? Entonces les van a resultar todas las palabras que nosotros mencionamos en esta materia un poco nuevas y raras y distintas. En química orgánica, los compuestos orgánicos se clasifican o los podemos identificar por la nomenclatura, es decir, por su nombre. Entonces, yo les voy a ir tirando algunos tips para que ustedes se vayan dando cuenta al leer una palabra qué tipo de compuesto es. En general, todos los alcoholes terminan en ol. Por lo tanto, el glicerol y el etanol me están hablando que son alcoholes. ¿Sí? Bien. Bueno, como alimento, tenemos todas estas vitaminas que están presentes en el vino tinto y esto yo siempre lo menciono porque ustedes como enólogos van a tener que vender a esta bebida. Hoy están en detrimento, ¿no? En comparación con otras bebidas alcohólicas, el consumo ha bajado un montón. Entonces, está bueno que ustedes como futuros enólogos empiecen a saber los beneficios que tiene el consumo del vino. Uno de ellos es todo esto. Tiene vitaminas, tiene antioxidantes. Hay estudios recientes que comprueban que el vino hace muy bien al corazón. Sobre todo el vino tinto. ¿Por qué? Porque el vino tinto tiene una gran cantidad de estos grupitos químicos que yo mencionaba más temprano, que son los polifenoles, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, un poco es la defensa nuestra como futuros enólogos, ¿no? Decir que el vino tiene una gran cantidad de polifenoles, por eso tiene efectos buenos. Sí, no tiene efecto bueno el alcohol, obviamente. Bien, vamos acá. Tenemos tres tipos de vinificaciones. Lo que nosotros decimos vinificación en blanco, y ahora les voy a explicar por qué aparece el prefijo en. La vinificación de rosado y la vinificación de tinto. ¿Por qué pongo la palabra en blanco acá y no de blanco? Porque el vino blanco lo podemos hacer a partir de uvas blancas, pero también lo podemos hacer a partir de uvas tintas. Por lo tanto, si partiéramos de una uva tinta de color azul,
le vamos a llamar que vamos a vinificar en blanco. Eso nos va a dar la pauta que hay un cambio en la elaboración del vino, ¿sí? ¿Cuál es la principal diferencia entre uno y otro? Básicamente que para hacer un vino blanco nosotros debemos separar al comienzo del proceso la piel, es decir, el ollejo. No lo necesitamos, ¿sí? Entonces se separa al comienzo. Mientras que en el tinto se fermenta durante todo el proceso de fermentación alcohólica el mosto o el jugo de la uva con la piel. Y esto es lo que estamos buscando, que justamente todos los trabajos que se hacen en bodega, estamos trabajando la forma de extraer lo más que podamos de la piel de la uva, ¿sí? Bien. Y el vino rosado se hace a partir de dos formas distintas, o hay más métodos. Hay algunos que lo que hacen es moler la uva y procesarla como si fuera un vino blanco, es decir, la uva tinta, siempre partiendo de uva tinta, la vamos a meter adentro de una prensa, vamos a separar la piel y en esa presión que genera la prensa termina liberando un jugo que tiene un poquito de color. Entonces, eso es una forma. La otra forma de hacer rosado se llama mediante sangría, que ya lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante. Lo voy a explicar después para no hacer el video tan largo. Pero son las formas de hacer rosado, ¿sí? Bien, no podríamos hacer rosado a partir de uvas blancas, salvo que mezclemos blancas y tintas, pero no es la forma que generalmente se hace. Bien, acá les he puesto una imagen simplemente muy cortita de una uva que está ingresando a una bodega, que la uva es tinta, ustedes pueden visualizarlo en la imagen, pero el jugo tiene aún poco color, ¿sí? Por eso yo les decía, si nosotros recolectáramos este jugo muy temprano ahora, que todavía no está coloreado, con ese jugo solo podríamos hacer un vino rosado. ¿Qué le va a dar el color al cabo de los días? Todo el contacto con la piel. A eso le llamamos maceración. Si en el instante en el que molemos la uva le separamos la piel, pues no vamos a tener un mosto con color. ¿Sí? Bien. Vamos a la elaboración de un vino tinto. El vino tinto, a ver, lo que tiene la enología que es como muy complejo, no hay una única forma de vinificar. Depende de múltiples factores. Depende de la bodega, del tamaño de la bodega, de la tecnología que tenga la bodega. Depende de los tipos de vino y los estilos que haga la bodega. Entonces, proponerles una sola forma de hacer vino es realmente injusta para lo que es la actividad. Pero, la realidad es que yo tengo que explicarles un modelo central. Ahora, en el medio van a haber 1000 variantes en función, como dije, de todos los factores que mencioné recién, ¿sí? Acá les propongo una forma de un vino común y un vino base. ¿En qué consiste? Primero se llama, el punto uno sería la recepción de la uva, ¿no? En este caso, uva tinta. Esto es recibido de distintas formas, puede ser a través de un lagar, que la uva venga en un camión que se llama granel, que son los camiones grandes que pueden haber visto alguna vez en la ruta, en unas carpas, o que vengan recipientes más pequeños que se llaman vines, que son cajas de 400 kilos, o puede ser en cajas plásticas pequeñas de 18 o 20 kilos. El tamaño del recipiente donde se traslade la uva tiene que ver directamente con la calidad del vino. Mientras más grande es el recipiente, menos calidad tiene la uva. ¿Por qué? Porque se rompe, llega apretada, llega oxidada y muchas veces también ya llega con la fermentación iniciada. Bueno, una vez que llega a la bodega, también hay distintas formas de recepcionar la uva, dependiendo del tamaño de la bodega y lo que dije, va a haber la forma en la que se recibe. Esta uva tinta, ni bien pasa por el sistema inicial de la molienda, pasa por una máquina que se llama estrujadora o despalilladora, que es la que ustedes tienen en la imagen. ¿Qué es esto? Es un cilindro metálico que posee múltiples agujeritos, se llama una malla cribada, y adentro tiene un eje central con unas paletas. Lo que sucede acá es que por la parte de atrás ingresa el racimo entero. Estas paletas lo mueven y lo rompen todo de manera tal que por los agujeritos sale la uva sola y todo el escobajo o raspón sale por acá adelante separado. Es decir, que esto hace como un desgranamiento, ¿sí? Al escobajo lo van a leer también como raspón, para que entiendan y vayan anotando, es la parte leñosa de un racimo, ¿sí? Un racimo de uva, se separan los granos o bayas, y en raspón o escobajo, ¿sí?
Y atente acá, la uva no tiene carozo y no tiene cáscara, ¿sí? Tiene piel y semilla. Porque por ahí escucho que dicen cáscara o carozo. No. Bien, una vez que hacemos esta etapa de la despalizadora, toda esa pasta, le llaman pasta de vendimia, es trasladada por diversas formas, generalmente por cañerías que están enfriadas, porque esto está en plena época de verano, hace calor, es transportado a los tanques donde van a suceder una serie de cosas. Podría pasar que en esos tanques hagan maceraciones o algunas bodegas no maceran, directamente hacen la fermentación. Esta fermentación es en condiciones controladas, es ayudada por levaduras, se está todo el tiempo haciendo diversos controles, puede durar entre una semana a 10 días, ¿sí? Una vez que termina esta fermentación, que por los controles que uno va haciendo en la bodega determina que ha terminado finalmente la fermentación, ahora sí, ya no tenemos más mosto, vamos a tener vino, se hace lo que se llama el descube. ¿Qué significa descube? Descube viene de cuba. La cuba, en otros países, por ejemplo en Chile, a los tanques, que pueden ser de madera, acero inoxidable, barrica y demás, les llaman cubas. Entonces, descubar sería la acción de sacar del tanque. Y por el contrario, que no se los dije, el llenado del tanque le llaman encubado. ¿Sí? Bien. ¿Qué va a pasar? Acá de este tanque que terminó la fermentación nos interesa sacar el vino que ha terminado de fermentar, que esto se hace simplemente por gravedad, se abre un caño por acá con una manguera y se le saca todo el líquido. Ese líquido que ya es vino terminado se le llama vino yema o vino gota, ¿sí? Así se le llama. ¿Qué va a pasar? Adentro del tanque me va a quedar toda la uva todavía, algunos granos sin romper, algunos granos explotados, pero todavía toda esa masa sólida tiene bastante líquido, todavía tiene bastante vino en su interior. Todo eso se lleva a la prensa. También hay diferentes tipos de prensa. En esa prensa, ¿cuál es el objetivo? Extraer lo más que se pueda otra vez de vino, y poder extraer la cantidad de líquido que se pueda. Ese vino, que se llama vino prensa, generalmente es de menor calidad que el vino yema. Entonces, hay muchas bodegas que no lo juntan, mientras que otras sí lo juntan. Pero no tienen la misma calidad, nada que ver el sabor, nada que ver el aroma, nada que ver. Bien, entonces se dejan separados. El vino yema, vino gota o vino flor son los originarios de que salió sin hacer ninguna presión. Y lo que sale del prensado le llamamos vino prensa. Y después todo el orujo se saca y se destina a otras cosas. ¿Sí? Eso a grandes rasgos. Después el vino de acá sigue otros procesos. Podría ir a fermentación maloláctica, podría ir a barrica, podría hacer el resto de pasos como son la filtración, clarificación, estabilización, hasta el posterior envasado. ¿Sí? Pero no nos vamos a meter en eso. A grandes rasgos, esta es la parte más complicada. Quiero que sepan, porque lo vamos a nombrar más adelante, que durante el proceso de fermentación, que dura entre 7 a 10 días, se generan o se realizan una serie de actividades en la bodega, como son, lo pueden haber escuchado, pisonaje o pisage, remontajes abierto y cerrado, del stage, ¿sí? Hay como una serie de trabajos que ya lo vamos a explicar, que se hacen durante la etapa de la fermentación. Bien. Rápidamente, ¿qué es lo que es la diferencia con la elaboración de un vino blanco? Dijimos que el vino blanco no se fermenta con la piel. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es recibir la uva, ya sea blanca, rosada o tinta, molerla, o sea, despalizarla, y del despalizado va directamente a la prensa. A diferencia del vino tinto que se prensaba cuando terminaba la fermentación alcohólica, acá se prensa antes de la fermentación. Esa prensa me va a separar todo el sólido que no interesa en un vino blanco y solamente el líquido es el que se lleva a un tanque para fermentar. En este tanque para fermentar, acá menciono una etapa muy importante, dos, lo que es centrifugado y lo que es enfriamiento. El centrifugado es uno de los métodos, pero hay un montón. ¿Y qué es lo que se busca ahí? Limpiar un poquitito el mosto, porque ese mosto que está recién ahí imprensado y molido, imagínense un jugo que ustedes meten en la licuadora una uva y la muelen, va a estar turbio.
Bueno, los mostos blancos no se fermentan tan turbio, entonces hay que hacer una primer limpieza antes de la fermentación alcohólica, porque si no se hace esa limpieza, el mosto puede tener diferentes aromas que no están buenos. Entonces, acá pueden haber múltiples cosas para hacer. La cosa es que hay que entender que hay que hacer una limpieza, una pequeña clarificación. Una vez que tenemos ese mosto ya más limpio, ahí sí se prepara para llevar a la etapa de fermentación, que dura un poco más porque las temperaturas, a diferencia de la de elaboración del vino tinto, y esta es otra de las importancias, es que se hace a menor temperatura. El vino blanco, por las características que tiene y que se busca frescura y aromas más suaves y demás, hay que fermentarlo a temperaturas más bajitas que el vino tinto. Por eso la fermentación también dura más, porque la levadura mientras más calor tenga, más rápido fermenta. Como acá fermenta a menos temperatura, dura un poco más. Bueno, y después de ahí todos los procesos igual que el vino tinto. Todos los tratamientos para terminar dejándolo brillante y bonito como el vino que nosotros compramos. Bueno, otro término que tenemos que conocer son las maceraciones. Estas maceraciones se hacen en los recipientes donde el mosto va a fermentar y básicamente consiste en dejar en contacto la piel con el mosto o vino. En el caso de los blancos no maceramos porque no hay piel, ¿sí? En el caso de los tintos hay distintos momentos donde hacer la maceración. Ya lo vamos a ver más adelante y depende del momento es lo que vamos a obtener como resultado. No es lo mismo macerar antes de la fermentación, durante la fermentación o después de la fermentación. Eso lo vemos en la próxima unidad. Simplemente quédense con que macerar es dejar en contacto la piel con el mosto o vino, pero no lo hacemos en vinos blancos. Bien, desborre o desfangado es otra cosa que vamos a utilizar y que vamos a mencionar un montón. Este desborre o desfangado es la acción que yo les expliqué recién cuando vimos la vinificación del mosto blanco, que consiste en limpiar inicialmente el mosto antes de la fermentación. Esto era por medio de métodos físicos, como decía ahí un centrifugado, o puede ser por métodos químicos, es decir, el agregado de un producto. Y como lo ven en la foto, tenemos inicialmente el mosto con todas las partículas en suspensión sucias, le agregamos el producto o el método que fuera y lo que vamos a obtener como resultado es un mosto mucho más claro y toda la borra en el fondo. Acá en la foto que tenemos a la izquierda, han abierto el tanque después de hacer este tratamiento y todo eso que ven acá en la foto es borra. En esta foto, véanlo por favor en la presentación, acá lo está tapando, pero pueden ver la copa sucia a la derecha y la copa bastante más limpia, con menos turbiedad, después del tratamiento. En estas condiciones son las condiciones ideales para fermentar. No queda totalmente cristalino, pero sí queda mucho más limpio, ¿sí? Bien, otra, sangría. La sangría es una operación que es muy mencionada, sobre todo en los vinos tintos, que yo les dije que era también una de las formas para elaborar vino rosado. ¿En qué consiste? Nosotros vamos a hacer una vinificación de vino tinto, ¿no? Ubíquense. Molemos la uva, la despalillamos, hacemos el encubado, es decir, llenamos el recipiente y vamos a dejar muy poquito tiempo en contacto esa piel con ese jugo, vieron con la foto de la moledora. Lo vamos a dejar, generalmente se dejan unas 24 horas, depende del color que ya traiga naturalmente la uva, se dejan unas 24 horas en contacto y a partir de ahí, por la ayuda de bombas, como ven ustedes acá en la imagen, se puede sacar una pequeña fracción de ese jugo que todavía no tiene el color definitivo de un vino tinto, tiene apenas un poquito de color, ¿no? Como lo mostramos en la foto, distintas tonalidades. Ese mosto, que todavía no tiene alcohol, todavía no arranca la fermentación y que tiene poco color, que puede ser por ejemplo a través de un Malbec o de cualquier variedad de vino tinto, de uva tinta, lo vamos a llevar a otro recipiente y a partir de ahí lo vamos a fermentar en blanco. ¿Qué quiere decir en blanco? Como si fuera una fermentación en blanco. Lo vamos a trabajar como una fermentación en blanco. Hay que hacerle el desborre previo, hay que ponerle levadura, se va a fermentar en frío, igual como si fuera un vino blanco, pero partimos de una uva tinta. A esa operación de sacar el jugo a las pocas horas de haber sido molido, un jugo apenas coloreado,
es lo que le llamamos sangría o sangrado. Muchas bodegas lo usan como estrategia para hacer vino rosado, pero en realidad lo que se busca no es lo que estamos sacando, sino lo que se busca es todo lo que me queda en el tanque. Es una buena estrategia para concentrar color. ¿Por qué color? Porque si ustedes se fijaban al comienzo de la presentación, yo dije que el 70% del jugo de un vino corresponde al agua. Lo que hacemos al hacer un sangrado es básicamente sacar un porcentaje de agua. Entonces, si yo a un mosto le saco un 10%, por ejemplo, de agua, lo que estoy haciendo es que toda la masa sólida que me queda dentro del tanque se disuelva en menos cantidad de líquido. Entonces va a haber concentración de color. Muchas bodegas lo hacen no tanto por el rosado, sino por concentrar color en lo que me queda en el tanque inicial. ¿Se entiende? Esa es la idea de la sangría. Le llamamos sangrado. Bien. Otro término que vamos a nombrar todo el tiempo, a partir de ahora, que es el famoso trasiego. Trasiego es mover el vino de un lado al otro, ¿sí? Es lo que está haciendo acá en las fotitos el enólogo, ¿no? Conecta a un tanque, por ejemplo, ya terminó la fermentación y lo quiero trasladar a un vino más pequeño, o lo quiero llevar, ya terminó todo el proceso y lo quiero meter en barricas. Entonces, este movimiento, generalmente usan bombas para mover de un lado al otro, es lo que le llamamos trasiego, ¿sí? Bien, quedan 2 diapositivas y terminamos. Por otro lado, otra palabra que deben conocer, el famoso sombrero. ¿Qué es lo que es el sombrero? El sombrero es una pasta de uva muy sólida, ¿no? Que se forma en las vinificaciones de uva tinta adentro del tanque. ¿Qué es lo que sucede? Imagínense si pudiéramos estar adentro de un tanque de uva tinta que está fermentando. Lo que vamos a tener ahí es que hay mucha generación de dióxido de carbono, que es muy importante el dióxido de carbono, y este gas que adentro del tanque, imagínense el jugo con la uva mezclada, lo que hace este gas es hacer flotar a la uva, es decir, todo el líquido me queda abajo y todo el sólido se va para arriba, formando una capa bien estructuralmente rígida, les diré. Esa torta que se forma ahí adentro del tanque se llama sombrero, ¿sí? Si nosotros vamos a hacer un vino tinto y descuidáramos esto y lo dejamos ahí que se forme y no hacemos nada, bueno, pues nuestro mosto no va a tener color porque el color está en la uva, en la piel, y la piel está arriba, entonces si no está en contacto con el líquido no le va a transferir el color. Por eso, todas las actividades que hacemos durante la fermentación de un vino tinto tienen que ver con romper este sombrero, hundir el sombrero, mojar el sombrero para que la piel que está sólida transfiera el color al resto del mosto, ¿sí? Bien. Y por otro lado, ahora sí nombramos los famosos remontajes también. Estos remontajes tenemos de 2 tipos. Se llaman abiertos o cerrados. ¿Y en qué consisten? Me voy a pasar directamente a la próxima diapositiva para poder explicarlo ahí. Son acciones que se hacen durante la fermentación alcohólica. Fíjense la imagen de acá en el tanque, se ve perfecto lo que yo les digo del sombrero. Este sólido que se ve en el dibujo en el tanque, todo eso es el sombrero. Y abajo me ha quedado el líquido. ¿Quién empuja estos sólidos para arriba? Lo empuja justamente el dióxido de carbono. Lo que hace el dióxido de carbono es empujar el sólido hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Y removerlo, 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 porque si no, no va a haber transferencia de color. Entonces hay 2 tipos de remontajes. Remontajes sin oxígeno y remontajes con oxígeno, ¿sí? Esto tiene que ver un poco con el momento en el que lo hacemos. Generalmente los que tienen oxígeno, que le llamamos remontaje abierto, se hacen al inicio de la fermentación y los que se hacen luego se hacen después durante el resto de la fermentación. ¿Por qué? Porque dijimos que la levadura no necesita oxígeno. Entonces se hacen unos pocos abiertos al comienzo y después el resto se hacen siempre cerrados. ¿Y en qué consiste? Yo tengo mi tanque acá, donde voy a conectar una bomba y voy a chupar, digamos, el líquido que está acá abajo, lo chupo por abajo y lo vuelvo a mandar por arriba, ¿sí? Eso es un remontaje. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense que acá lo mismo, ¿no? En este de cerrado el dibujo lo chupa por abajo y lo tira por arriba.
Este caso es otro sistema, pero hace lo mismo. La bomba, en vez de estar afuera del tanque, como era en ese caso, lo tiene acá adentro, tiene una bomba sumergida. Entonces todo el movimiento, una recirculación, la hace interna en el mismo tanque. ¿Cuál es la diferencia entre el abierto y el cerrado? Que en el abierto no es un sistema de recirculación cerrado, sino que el vino cae, o el mosto, pues está en plena transformación, cae a un recipiente, que es el que está acá en la imagen, ¿no? O este, son dispositivos diferentes. Cae todo el mosto a un recipiente y en ese momento donde cae y rompe, incorpora mucho aire. Y a partir de ahí, acá abajo hay otra conexión a la bomba, ahí abajo el tanquecito ese, y por medio de eso lo chupa para arriba, ¿sí? Entonces, eso hace que todo el remontaje que se incorpora acá, el líquido moje de nuevo y rompa el sombrero, con incorporación de aire en este caso. En el cerrado no, hace lo mismo, moja, 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 pero no va a incorporar en ningún momento oxígeno, ¿sí? Bueno, vamos a llegar hasta acá. Espero que quede claro los conceptos. Después cualquier duda me lo preguntan de manera presencial. Adiós.